Buenos días. Uno de los anuncios que quería hacer hoy, aprovechando que estoy aquí al frente, es: recuerden que los jóvenes universitarios y bachilleres ya nos estamos reuniendo todos los sábados a las 6 de la tarde. Ha sido un reinicio muy chévere y sería muy bueno que ustedes nos puedan acompañar. Samuel, estás muy grande, no sé en qué año estás, pero si eres bachiller, eres bienvenido. Si ya, entonces, para que sepas. Y todos los jóvenes que están aquí, les invito a que compartan con nosotros los sábados. Es un tiempo muy chévere, muy agradable. Bueno, quisiera comenzar esta mañana para poder entender, digamos, que lo que vamos a aprender esta mañana, me gustaría que pensáramos un poquitico en el contexto histórico, que a veces como que no nos atrapa. Yo espero que esta vez el contexto histórico nos atrape para poder comprender el texto que vamos a estar estudiando. Hay unas palabras, unas directrices que Dios le está dando al pueblo a través de Moisés cuando va ya a estar a punto de entrar a la tierra prometida. Son directrices que el pueblo tiene que contemplar muy bien, porque se está dando cuenta que ya las cosas están muy cerca y que debe de llevarlas a cabo. Para comprender esto, y sobre todo este capítulo, tenemos que hacer un pequeño viaje histórico. Voy a tratar de ser muy breve y de volvernos unos 1400 años antes de Moisés, a la época en la que está, digamos, deja ver la Biblia a Noé. Entonces tenemos que volvernos a esa tarde en la que Cam, después de haber visto que su papá tuvo un tiempo haciendo una viña y luego se dio cuenta que esa viña soltaba un juguito, lo dejó fermentar, se lo tomó, se emborrachó, se metió a la tienda, estaba desnudo y cambió eso. Y fue y le contó a sus hermanos. Hasta ahí nos tenemos que devolver. Ese hijo de Noé que se burla de la desnudez de su padre, y que en el momento en el que los otros hermanos, Sem y Jafet, le cuentan a Noé qué fue lo que pasó con Cam, él se levanta y profere una maldición sobre Cam. El asunto es que si leemos el texto nos damos cuenta que la maldición no dice: Cam, esto es sobre ti, sino que habla a Canaán, al hijo de Cam, y le dice: tú serás siervo de tus hermanos. Es una maldición como una profecía al mismo tiempo, le está diciendo lo que va a suceder. Cuando nos vamos un poquitico más allá y nos encontramos con Abraham, y Abraham está contemplando la tierra que Dios le promete que va a poseer, que es una tierra que fluye leche y miel. Dios le está diciendo a Abraham: dentro de 4 generaciones tú vas a poseer esta tierra que estás viendo. Y allá en ese momento se van a cumplir 2 cosas: la promesa que te estoy haciendo esta tarde, pero al mismo tiempo el juicio que yo prometí sobre ese pueblo cananeo. En el capítulo 15 de Génesis, el versículo 16 nos muestra esa promesa y dice: porque antes de eso no habrá llegado el colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando vemos un poquitico quién era Canaán, Canaán es el padre, o es la descendencia de Canaán, fueron los amorreos, los jebuseos y todos esos que vamos a leer ahorita en estos momentos, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo históricamente. Y la forma en que Dios va a hacer eso va a ser de una forma particular, que de hecho es como la parte más difícil de pronto de tratar de entender ese texto. Por eso cuando en Números Dios está hablando a través también de Moisés al pueblo para que vayan y posean la tierra, le está diciendo: cuando ustedes entren a esa tierra, lo que ustedes tienen que hacer es expulsar a todos los que están en esa tierra. Destruyan todos los ídolos, todas las imágenes, destruyan todos los santuarios, no dejen piedra sobre piedra, acaben hasta con el nido de ustedes ya saben. ¿Por qué le está diciendo Dios a través de Moisés esto al pueblo? Lo encontramos en el versículo 18 del texto que vamos a leer hoy, que es el capítulo 20 de Deuteronomio. Para que ustedes no aprendan a hacer las abominaciones que este pueblo ha hecho durante todo el tiempo, y por lo cual va a ser juzgado. Esa es la forma en que va a poseer la tierra, y va a ser a través de una guerra. Ahora, como podemos ver, y esto es muy importante que quede en el corazón, porque cuando uno va a leer ahorita el versículo 16 dice: y como esto, nos damos cuenta que el Dios soberano de la creación, el Dios de toda la tierra, no esconde bajo la manga la forma en que Él va a entregar la tierra.
Él no se la guarda dentro del bolsillo y dice, no, que esto no lo sepa la gente de la iglesia, la encuentro por allá en el 2021 en medio de la pandemia. Él no esconde eso. Dios no esconde que es a través de una guerra que Él va a poseer y va a destruir a la nación de Canaán por su maldad, porque entre otras cosas las maldades que ellos hacían, se van a dar cuenta ahorita que eran tenaces, van a ser juzgados, pero al mismo tiempo esa tierra va a ser entregada, como el momento propicio, el momento es exacto. Esos territorios van a ser conquistados. Ahora, estamos hablando de una época en la que los reyes y las naciones conquistaban así. No era que solamente Israel lo fuese a hacer. Otros dominios, otros imperios llegaban y hacían lo mismo. Iban y acababan con todo para poder poseer esa tierra. Pero había una directriz especial que le estaba haciendo Dios al pueblo a través de Moisés con respecto a que no dejaran absolutamente nada, y que era a través de una guerra que Dios estaba promoviendo, que Dios estaba gestando para poder destruir a esa nación. Ahora, esta guerra especialmente tiene una connotación diferente. Los reyes de esa época salían a conquistar reinos, y cuando ganaban y cuando poseían esa otra tierra o cuando conquistaban algún territorio, ellos siempre decían que ese territorio lo había conquistado ¿quién? ¿Quién? El Dios de ellos. Eso era lo que ellos siempre decían. El Dios mío fue el que Por eso cuando Dios saca al pueblo de Egipto, humilla a los dioses de los egipcios para demostrar que Él es el Dios verdadero. Este Dios verdadero es el que está hablando a través de Moisés y diciéndole al pueblo, este Dios real es el mismo que le está diciendo al pueblo que los va a acompañar y que va a estar con ellos para entregarles la tierra. En este contexto, el pueblo debe de entender lo siguiente, que Dios está castigando a los cananeos y que les está entregando una tierra y que los va a acompañar. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Con esto en mente, quiero que leamos el texto y descubramos lo que el Señor creo que puso en nuestro corazón para hablar a nuestra iglesia esta mañana. Capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si veres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a la paz. Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego de que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás el botín en tus enemigos, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, o sea, de las ciudades de Canaán, las que vas a tomar, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida.
sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que en ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Interesante, ¿no? Ahora, la pregunta que surge cuando leemos un texto como estos, donde habla de una violencia tremenda contra otro pueblo, es: ¿cómo masticamos eso para nosotros? La respuesta es la siguiente: primero debemos concluir que hoy también nosotros vivimos una guerra. Hay una guerra que nosotros estamos viviendo contra tres grandes enemigos. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos que tiene la iglesia de Cristo? El mundo, Satanás y la carne. Esos son tres grandes enemigos. Así que, como estamos en consenso, podemos decir que hoy nosotros también libramos una guerra. Vivimos una guerra de manera diferente. Hoy nosotros como iglesia no nos armamos para ir a acabar con ningún lugar, pero sí hay tres enemigos con los que tenemos que pelear, con los que tenemos que sufrir cierto tipo de violencia. Pero es guerra al fin y al cabo, ¿cierto? ¿Coincidimos en eso? Ok, entonces, coincidiendo en eso, podemos hablar, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios y les dice, después de venir aconsejándolos de varias cosas, cuando uno lee Efesios se da cuenta que él está diciendo: pilas pues con la unidad en el espíritu, la nueva vida en Cristo y lo que eso significa para ustedes. Trabajen en sus corazones, en sus familias. Recuerden que deben someterse unos a otros. Recuerden el capítulo 5 donde dice: el hombre y la mujer se someten, el hombre es cabeza a la mujer, pero no es que es para dominarla, sino para amarla. Todo eso viene hablándolo de él, pero por allá al final dice: perdón, un momento, una cosita. Versículo 10: estamos en guerra. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los que lo están escuchando. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas de su enemigo. El pueblo de Israel tenía que ir a atacar unos enemigos de Dios. Y recuerden, quien es enemigo de Dios se constituye enemigo del pueblo. Y eso mismo está haciendo aquí Pablo. Ojo, tenemos que armarnos, tenemos que estar firmes y preparados, porque hay una guerra que tenemos que librar contra nuestros enemigos. Y ya acabamos de mencionar esos tres enemigos. El pueblo de Israel enfrenta una guerra contra enemigos bárbaros y muy tenaces. Y nosotros hoy enfrentamos una guerra también contra nuestros tres enemigos que acabamos de mencionar. El pueblo estaba escuchando de primera mano, ese pueblo de Israel estaba escuchando de primera mano de su líder Moisés, asegurando cómo Dios iba a obrar para derrotar a esos enemigos, y la manera en que Dios revela, la forma en que Dios muestra esa forma de liberar, esa misma forma nos la revela hoy. Por eso nosotros podemos con vehemencia, aunque estos textos son mal usados por mucha gente, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque con la misma vehemencia que invita al pueblo a guerrear contra los cananeos, es con esa misma vehemencia que invita a su iglesia hoy a pelear la buena batalla de la fe. Dios dice que sigue actuando. Es una guerra distinta y el contexto es diferente. Bueno, de pronto el contexto no es tan distinto, pero Dios sigue actuando de la misma manera hoy con nosotros. Por eso, para poder entender un poco lo que les estoy diciendo, vamos a aprender hoy 5 maneras como Dios se revela en medio de la guerra. 5 maneras como Dios se revela en medio de la guerra. Y la primera la encontramos en el versículo 1. Mire cómo dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y un pueblo más grande que tú,
No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Cuando tú salgas a la guerra, le está diciendo Moisés al pueblo, vas a encontrar, como dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 y 2, naciones más grandes, más poderosas que tú, gente más grande y más alta que tú. ¿Recuerdan los espías cuando fueron y vieron la tierra? Dijeron, no, allá esa gente traga a los que llegan allá, son gente muy grande. Es más, unos capítulos antes dice Deuteronomio que la gente decía, ¿quién se sostendrá ante los hijos de Anac? Esos eran a los que ellos iban a batallar. Y posiblemente, pueblo, te vas a sentir insignificante, te vas a sentir pequeño cuando veas carros, cuando veas caballos. Recuerden que antes también Dios le había dicho al pueblo, no se haga de muchos carros y no se haga de muchos caballos. Pero está escuchando esto. La pregunta que muchos se harían en ese momento es, bueno, ¿y entonces qué? Aquí está la respuesta. Mire la respuesta del Señor. Vas a encontrar gente, te vas a sentir insignificante, tal vez débil frente a ellos. Es más, vas a recordar cuando te dije que no compres carros y caballos, pero da una orden, ni siquiera es una sugerencia. No tengas temor. La primera cosa, o la primera revelación de Dios, la forma en que Dios se revela a este pueblo para la guerra es, yo voy a estar presente. Dios es un Dios presente. Ven, vive esta orden. No solamente la recibas como una sugerencia, es una viva orden de Dios diciéndoles, no se acobarden, no se preocupen, no se desalienten, no sucumban ante el temor, no desmayen, no se espanten. ¿Saben por qué? Porque Dios estará con ustedes. Dios está a su favor. Dios no es ajeno a la guerra que vas a vivir. Recuerden que Él ya lo hizo una vez. El versículo lo está mencionando. Así como sacó al pueblo, a tus papás que ya no están acá, como los sacó de Egipto, y los sacó con mano poderosa, grande, fuerte, estuvo con ellos en el desierto. Dios está presente y no solo es un mensaje de frescos, no se preocupen, sino que está diciendo un poquitico más allá. Lo que les está diciendo Dios a ellos es, tranquilos, yo estoy acá, no necesitan carros, no necesitan caballos, yo soy suficiente. Dios está presente con su pueblo en los momentos de tensión, en los momentos de crisis. Cuando viene una pandemia en el 2019 y está matando a algunos de nuestros hermanos en el mundo. Estamos viendo una guerra interna en nuestro país. No la vamos a analizar, este no es el espacio. Pero estamos viviendo una tensión muy fuerte que afecta a muchos de los que estamos aquí. A todos nos afecta de alguna manera. Dios se revela como el Dios que está con ellos. Nosotros también estamos al frente de una batalla hoy contra enemigos fuertes, en un ambiente bélico. Tenemos enemigos grandes que se quieren venir contra nosotros. Incluso uno de esos enemigos somos nosotros mismos, nuestro pecado y nuestra propia maldad. Tenemos al enemigo, como decía ahorita el pastor, rondando, buscando a quien devorar. No podemos ser ajenos a eso. Tenemos un mundo bélico que nos está queriendo influenciar. Estos tres enemigos atacan individualmente a cada uno de nosotros, pero también atacan la iglesia como grupo. Quieren afectar a la iglesia de Cristo porque saben que en la iglesia de Cristo está la verdad. Dios está con su pueblo en medio de los momentos más difíciles. Él está presente cuando estás en una dificultad económica. Esta es una época donde muchas familias de nuestra comunidad están en dificultades económicas. En medio de esa enfermedad, cuando hay una noticia que pronto nos abruma, cuando nos dicen alguien tiene COVID, nos angustiamos. Inmediatamente estamos pensando en cuidados intensivos. Es una guerra que estamos librando. No somos ajenos a ella. Pero Dios está prometiendo que estará con nosotros. Cuando el Señor Jesús está terminando su discurso a los discípulos y los está enviando por todo el mundo para que prediquen el Evangelio, el capítulo termina diciendo, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan hermosa la del Señor diciéndonos, hoy también yo estoy contigo! Aquí estoy presente.
y soy suficiente. Isaías 41 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No importa lo insuficiente o lo pequeño que nos veamos frente a las circunstancias que estamos viviendo hoy en lo personal y como iglesia. No importa, Dios está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda manera en que Dios se revela para pelear con nosotros en la guerra está en el versículo 4, parte A. Dice así: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. El versículo 4 nos dice que Dios va. Ojo, aquí hay una connotación interesante. Dios los está invitando a la guerra. No les está diciendo, quédense ahí sentaditos, tranquilos, no se preocupen que yo voy a cabo. Él puede hacerlo. Él les está diciendo, cuando ustedes vayan, cuando estén allá, primero, yo estoy con ustedes. Y segundo, frescos, yo voy con ustedes. Ahí estoy yo con ustedes, peleando con ustedes, guerreando con ustedes. Les está diciendo, frescos, yo me encargo adicional, porque incluso no les está diciendo, ustedes van a ir y no, yo les voy a entregar esa tierra. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 19. Cuando Jehová tu Dios destruya, los va a destruir Él, va a pelear por ellos. Las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes, es lo que está diciendo Dios en el versículo 4 en la parte A. Yo peleo por ustedes contra sus enemigos. Dios va en primera línea de batalla, defendiendo a su pueblo, defendiendo a las personas que van a ir a poseer una tierra. Ellos debían tener claro esto. Lo vieron en Egipto. Créanlo, obedézcanlo, caminen, que yo estoy con ustedes. Vayan, que yo estoy aquí. Dios no los va a dejar solos como no los dejó en Egipto. Escucha esto. Dios no te deja solo cuando entras en una dificultad, cuando entras en la batalla. A veces, sí, a veces está callado, pero anda contigo. Esa fue la promesa que le hizo él a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Iré contigo a donde quiera que vayas. Cuando en el capítulo 28 de Génesis le dijo a Jacob, yo te protegeré a donde quiera que tú estés. Dios es un Dios presente que anda con nosotros en medio de las dificultades. Él te acompaña en tus travesías por la vida. Cuando pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarán, la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Dios que te sustento, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No estás solo, yo voy contigo y peleo por ti. En nuestras batallas personales y en nuestras batallas como iglesia, hoy que estamos enfrentando ideologías, comportamientos globales, la globalización que tanto daño le hace de muchas maneras a la iglesia y al mundo, que quieren acampar en medio de nosotros para hacernos daño, nos dice, prepárense, estudie, sepan cómo enfrentar, arrepiéntanse de sus pecados y equípense, porque hay una batalla que dar, una batalla ideológica y cultural que quiere permear la iglesia de Cristo y que la quiere acabar y que la quiere hacer light. Es una batalla a la que nosotros nos debemos de preparar, porque ¿sabe qué? Aunque creamos que somos los que estamos peleando, no, Él va con nosotros y nos acompaña. Este choque cultural tan tenaz, donde se promueve de manera descarada, como lo hizo la UNICEF en estos días en un artículo que sacó, la UNICEF, que fue creada para cuidar a los niños que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, hoy saca un artículo que dice, nosotros tenemos que permitir el derecho de los niños a ver pornografía. Ese es la forma bélica en que están acabando y quieren acabar con los principios y los valores. Tenemos que hacer frente y sabemos que no estamos solos. Hay un monstruo global que tiene colonizado el mundo a través de los medios de comunicación, donde la gente está colonizada por sus pensamientos. Nos venden una idea que no es cierta como si fuera cierta. Nos están vendiendo cosas anticientíficas como si fueran reales y nos las estamos tragando como si fueran verdades. No las cuestionamos. Somos nosotros, la Iglesia de Cristo, los que somos llamados a hacer esa contracultura. Nos corresponde entonces a nosotros como iglesia ir y enfrentar esas ideologías,
creo que no nos debemos quedar callados. ¿Saben por qué? Porque no vamos solos. Porque estamos acompañados del Rey que va adelante en la primera línea de la batalla a pelear por nosotros. Además, porque nosotros tenemos la verdad. Tenemos la verdad de Dios. La verdad que mata al papá ausente y lo convierte en un hombre presente. La verdad que mata el amor al dinero por personas equilibradas y justas. La verdad que mata al infiel y lo convierte en un esposo amoroso, casero, juicioso. La verdad que mata la pereza y que la convierte en diligencia. La verdad que mata la ideología y que se esfuerza en ciencia y en coherencia para presentar la verdad sin temor. La verdad que mata el homicidio de niños en el vientre de su mamá para proteger la vida. No estamos solos. Estamos acompañados de quien tiene la verdad. Somos llamados a ver a Dios andar a nuestro lado. Ese es el llamado que está haciendo Dios a nosotros. Fe y obediencia es la invitación que nos hace Dios para creer que Él obrará en medio de nuestras circunstancias. Nuestra labor es entonces obedecer, creer y andar, para creer siempre que Dios está con nosotros. La tercera manera en que Dios se revela para pelear con su pueblo, para pelear al lado de su pueblo, es que Dios pelea para salvarlos. Mire la segunda parte del versículo 4. Voy a leerlo desde el principio. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. Dios es el que siempre toma la iniciativa. El hombre en el Edén pecó, cayó, se fue al piso. Y Dios no lo coge por sorpresa, tiene un plan para rescatar, tiene un plan para salvar. Los israelitas necesitaban ser salvos de los cananeos, necesitaban ser salvados de ese fuerte ejército, necesitaban ser salvados de la muerte en la batalla, necesitaban ser salvados de la influencia que los cananeos podían ejercer sobre ellos. Lo repite Deuteronomio de principio a fin: cuidado cuando entren allá, no vayan a ser ustedes como ellos hacen. Porque es que las formas en que ellos adoraban a sus dioses no eran muy ortodoxas, no eran muy chéveres que digamos. Les encantaba sacrificar sus niños recién nacidos a un dios llamado Moloch. Tenían a Astoret, diosa de la fertilidad, y hacían orgías para que sus cosechas y para que pudieran fructificar. Eso era lo que Dios no quería que ellos aprendieran. Dios estaba interesado en mostrar a su pueblo que al eliminar la fuente del paganismo estaría menos propenso a equivocarse, estaría menos expuesto a esas prácticas. ¿Por qué? Porque es que esas prácticas son atractivas. A ti tal vez hoy no te parece atractivo sacar un bebé del vientre y sacrificarlo a Moloch, pero hay otro montón de prácticas que son demasiado atractivas. Pablo decía en Romanos capítulo 7 versículo 18: yo sé que en mí, esto en mi carne, uy, qué enemigo, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay pecados que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, con toda seguridad que se van así. Yo sé que todos los que estamos aquí, ¿quién viene por primera vez? Bienvenido. Yo sé que esto que estás escuchando no es muy fácil, pero quiero decirte una cosa: los seres humanos somos pecadores. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, Dios pone en nuestro corazón la necesidad de dejar algún montón de cosas que no están bien, pero hay otras que se quedan ahí. Ninguno de los que estamos aquí puede decir yo estoy exento de pecado, porque si dice eso, está mintiendo y ya está pecando. Esos pecados que a veces no se quieren ir, esos que consentimos, esos a los que decimos no le paro bolas a eso, como que los clasificamos, como que los pasamos por alto, como que no les paramos bolas. Esos pecados son lo que la Biblia llama las pequeñas zorras. Son esos pequeños permisos peligrosos que dañan tu relación con tu esposa. Son esos pequeños permisos peligrosos que dañan tu testimonio frente a tus hijos. Son esos pequeños permisos peligrosos que pueden afectar mi relación con mis dos hijos. Son esos pequeños permisos peligrosos
que pueden dañar mi testimonio y mi autoridad frente a mi esposa. Ese enojo incontrolado, no sé. Necesitamos ser salvados todavía de nuestros pecados, y para eso Dios está dispuesto a salvarnos. Y como iglesia, la iglesia también necesita ser salvada de las influencias de este mundo. Nos quieren permear, nos quieren vender algo malo como bueno, nos quieren vender sus valores, mejor dicho, sus antivalores, como si fueran algo que aplaudir. La cuarta manera en que Dios se revela es que Dios gana. Dios siempre gana. Dios le entrega la tierra prometida a los israelitas. Cada batalla que ellos libraron fue un triunfo de Dios, porque recuerden que fue Dios el que conquistó. Excepto en algunos sitios, en algunas metidas de mano donde ellos de pronto conciliaron con los gabaonitas, cuando fueron y no destruyeron a los de ahí, y por eso ellos fueron derrotados. Cuando el mismo Acán se robó unas cosas después de haber conquistado un territorio y se volvió anatema. Pero Dios ganó. Dios les dio la tierra. Hoy Cristo venció. Sigue siendo el mismo, ¿ven? Está con nosotros, nos acompaña así como estuvo con ellos, nos salva, nos rescata. Es suficiente. Dios gana y siempre va a ganar porque Él es el Dios de la creación. Cristo venció. Cuando el enemigo lo vio crucificado, cuando vio que estaba en la cruz del Calvario, aplaudió, hicieron fiesta. No sabía que esa muerte era la victoria de Cristo por el resto de los días de la humanidad, que es la victoria tuya por los pecados, que es la victoria mía por mis maldades, que Cristo en la cruz del Calvario venció. Vencida es la muerte en victoria. Él pagó por nuestra iniquidad, venció, nos rescata de la muerte eterna. Nuestra batalla contra el mundo está ganada en Cristo. Nuestra batalla contra el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar está ganada en Cristo. Nuestra batalla contra la carne que a veces quiere estar por encima de los principios, de los valores de la palabra, está ganada en Cristo. Así que si a veces nos sentimos derrotados en batalla, algo está pasando, algo estamos dejando de hacer bien, por lo cual necesitamos acercarnos al Dios que está con nosotros, que nos salva, que anda a nuestro lado, para que nos pueda ayudar a ganar esa batalla. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículos 7 al 8: he peleado la buena batalla, una guerra, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo le dice esto a Timoteo en torno a una urgencia, y la urgencia de Pablo es que prediques la palabra. Wow, esta es una manera de hacer la guerra al mundo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, que estés dispuesto para redarguye. Dios puede estar redarguyéndonos esta mañana con esta enseñanza, con algún momento en el que sacamos en el devocional. Reprende, exhorta con paciencia y con una sana doctrina. Dios nos da la victoria en Cristo contra el enemigo, contra el mundo y contra nuestra propia naturaleza. El mundo, la carne y nosotros mismos, una guerra que debemos seguir librando. La quinta manera como Dios se revela en medio de la guerra con su pueblo es que Dios excluye. Si bien es cierto que esto es muy difícil de decir, no podemos obviarlo. El texto nos lo está diciendo. Cuando leemos y retomamos los versículos 16 al 17, vemos algo ahí que es muy fuerte de leer y de escuchar. Miren lo que dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. La orden de Dios fue arrasar con todo. Recuerden
que esa forma era también un juicio que estaba trayendo sobre los cananeos. Por eso hicimos la introducción. Es un juicio por su maldad, ¿cierto? Esa orden fue arrasar con todo. No fue, y aquí es donde está lo difícil de decir, pero hay que decirlo. No fue, vayan, conviértalos a ustedes, vivan con ellos, compartan fresco, pero manéjense bien. No. Dios sabía, Dios tenía conocimiento que lo que necesitaban ellos eran arrasar con todo para que ellos no les enseñasen la forma en que ellos adoraban a sus dioses. El versículo 18 dice, para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Había un juicio contado, lo acabamos de mencionar. Era necesario entenderlo porque, como les decía ahorita, ellos tenían algunos costumbres paganas. Pero no solamente con ese pueblo que era pagano. Les acabo de mencionar a Acán. Recuerden que Acán también fue llamado, y aquí hay una palabrita importante que debemos de tener en cuenta, que se llama Gesén, es anatema, que es maldito. Y Acán, siendo del pueblo de Dios, cuando fueron a conquistar a Ai, que se robó un manto babilónico, que se robó 200 piezas de plata y que se metió al bolsillo un lingote de oro y fue y lo metió bajo la tienda de la casa de él, se volvió también anatema. No solamente ese pueblo pagano que fue a conquistar, o sea, Dios es serio. Te fuiste y te volviste anatema porque hiciste esto que yo te prohibí que hicieras. Codiciando, y ahí la codicia entra a jugar un papel importante, pero después hablamos de eso aquí al final. Suena fuerte lo que estoy diciendo. Dios excluyó al anatema, incluso cuando algún anatema salió de su pueblo, para guardar a su pueblo de las abominaciones. Hoy, cuando nosotros leemos el capítulo 3 de Juan, casi siempre que lo leemos y le estamos compartiendo a alguien, solamente leemos el versículo 16, ¿sí o no? Pero permítanme, leo con ustedes algunos otros versículos que están ahí adelante, por lo cual la otra forma en que Dios se revela también es que Dios es un Dios que excluye. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Mas tenga vida eterna. Y es un texto que debemos de enseñarle a la gente, obviamente. Pero cuando leemos un poquitico más allá nos damos cuenta de algo muy interesante. Juan 3:16 nos revela la forma en que Dios excluye. La meta está puesta para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, los amó a todos, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ama al mundo, Dios está mostrando su amor. Cuando uno va a Filipenses se da cuenta del amor tan grande, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se entregó para que el mundo fuese salvo por Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Dios da la razón. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire el versículo que va más adelante. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero mire el versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Yo no estoy condenando a la gente. Peleé con Dios. Él se inventó una guerra para entregar una tierra prometida y para traer juicio. Hoy nosotros vivimos una guerra. En esa guerra somos llamados a predicar al Cristo que ama a todo el mundo para que todo el mundo se salve. Pero no todo el mundo se va a salvar porque la Biblia dice una cosa distinta. Esto no es fácil decirlo, pero hay que decirlo porque la Biblia lo está mencionando. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando el Señor Jesús está hablando de la parábola de la fiesta de las bodas, ¿sí recuerdan que manda invitar a todo el mundo y la gente no quiere ir? ¿Recuerdan que al final Él dice algo? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Nos corresponde a nosotros no quedarnos aquí encerrados en cuatro paredes, sino ir y predicar como hablamos ahorita. Pero esto es una realidad, no podemos obviarla.
Yo quisiera que para terminar usted se ponga en pie. Si usted está en su casa, falta un poquitico nomás. Y quisiera invitarlos a reflexionar un poco frente a esto. Cierre sus ojos, por favor. Dios es bueno. Hay una guerra que tenían que librar los israelitas en la época de Moisés para poder llegar a la tierra de su reposo. Hoy nuestro reposo es Cristo. Pero el mismo Señor Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No estoy hablando de matar gente. No estoy hablando de condenar a los que hoy no han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Necesitamos ir a rescatar a esa gente, porque si no les predicamos el Evangelio, si no vamos allá y ellos no aceptan al Señor Jesús, y si no predicamos el Evangelio, se van a morir y se van a ir para el infierno. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. La violencia a la que está invitando el Señor, la guerra a la que nos está invitando el Señor esta mañana es distinta. Es una guerra en la que necesitamos revisar qué enemigos no hemos querido cortar, como iglesia y como personas. Piense por un momento en eso. ¿Qué batalla no has querido dar? ¿Contra qué enemigo no te has querido enfrentar? Tú, tu carácter, tu temperamento, tu forma de tratar a tu esposa. Un dolor que tienes en el corazón hace cuántos años y te has tal vez alejado de Dios. Has sentido que Dios no está contigo. Este texto está diciendo todo lo contrario. Este texto está hablando distinto. Dios está contigo, te acompaña, te salva, te bendice, no te deja solo. ¿Qué pecados hoy son como una astilla en el ojo tuyo? ¿Qué pecado estás dejando con vida? ¿Qué pecado estoy dejando yo, Frank, con vida? Esto no es de aquí para allá. Esto aquí es entre todos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, porque Él está contigo, porque Él anda contigo, porque Él te salva, porque Él te da la victoria. Tú, si estás aquí esta mañana, no eres de los que Él excluyó. Por el contrario, Dios te ha traído aquí para reconfortar tu corazón. ¿Qué cosas no hemos hecho morir? Preguntémonos esta mañana por eso. Como iglesia, nos hemos encerrado en 4 paredes y nos ha faltado ser más propositivos. Como esposos, como hijos, como hermanos. ¿Qué cosas no hemos hecho morir en nosotros? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dejemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Tal vez no hemos matado algunas mentiras entre unos y otros. ¿Qué cosas del viejo hombre no hemos despojado?
Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Él ha vencido por nosotros. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, Jesús. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Jesús. Hoy estuvimos delante de un texto muy significativo de lo que tiene que ver con nuestra vida como seres humanos y como cristianos. Una vez Adán y Eva pecaron, el texto inmediatamente después de que el Señor establece un castigo para ellos, lo que algunos teólogos han llamado como el inicio del Evangelio, lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 15, y dice:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde ese momento, una propuesta de Dios. Esta cuestión de la salvación es una guerra. Es una guerra donde hay sangre, donde hay muertos, donde tenemos que vencer. Por eso dice, los que conquistan la salvación guerrean por la salvación. Entonces, el guerrero fue Jesús. Hoy estamos celebrando en la cena del Señor, es eso. Él fue la víctima, pero a su vez el triunfador. Entonces, hermoso el mensaje que nos invita a desarrollar una actitud de batalla frente. Él planteó 3 enemigos, ¿no? Al principio, que los conocemos, ¿no? El Satanás, con quien estamos en guerra permanente. Y si usted no se ha dado cuenta, él está ahí, nos tienta por todos lados, ¿cierto? Pero la carne también, nuestra propia carne. Eso no es una cuestión que queramos o no. Usted ahorita tendrá pensamientos muy bonitos porque está aquí todo piadoso. Pero después de que cierre los ojos y después los abra aquí en el parqueadero, ya la cosa es diferente, ¿no es cierto? Ya empiezan otro tipo de relaciones con nuestra propia humanidad. Y luego el mundo en el que estamos, un mundo que nos hostiga y que nos invita a la maldad. Pues esa es la guerra que tenemos. Aquí no es algo sencillo. Entonces, lo que celebramos hoy en la cena del Señor es eso, es que Él conquistó. Por eso Él lo plantea así, desde que se inicia la batalla del ser humano por su salvación, o bueno, la batalla de Dios por la salvación del ser humano es una guerra. Entonces, lo que tenemos es un mensaje que nos invita a estar advertidos. A veces nos dormimos en los laureles, nos quedamos tranquilos, pero esto es una cuestión muy tenaz. La vida cristiana no es difícil, la vida cristiana no es que sea difícil en sí misma. Lo que pasa es que detrás de la vida cristiana hay una batalla y una confrontación permanente. Y uno ve un argumento como a lo largo de toda la Biblia es eso, ¿no? Es que hay una guerra completa y esa es la guerra que el Señor libró. Es la guerra que hoy estamos recordando y que le costó su propia vida para que nosotros saliéramos avantes de la guerra, pero todavía seguimos heridos. Esto es una cuestión de heridas todos los días. Batallar contra nosotros mismos, batallar contra todos los pecados que ustedes y yo quizá conocemos y que nos hemos inventado también. El apóstol Pablo nos recuerda este evento por el cual vamos a terminar dando la Santa Cena entre nosotros, compartiéndola. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí de vosotros, lo recibí del Señor Jesús, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, era la noche de Pascua, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto toda la vez que la bebiereis en memoria de mí. Y entonces el Señor, como dice la palabra de Él coge el pan y lo parte de una manera simbólica para mostrar cómo su cuerpo iba a ser molido. El profeta Isaías dice: y Él fue molido por nuestros pecados. Y nos invita a compartir esta realidad de sufrimiento, de sangre, de muerte, de confrontación. Entonces, si a alguien le hace falta y no tiene cena, porque sí tenemos suficiente, nada más que levante la mano y le vamos a pasar. Los anfitriones están listos para entregarles, pero si a alguien le hace falta, si no, entonces come el pan y después de que lo coma yo voy a levantar una oración por nosotros dándole gracias al Señor. Señor, esta mañana, finalizando este hermoso tiempo de la palabra, de la alabanza, del compartir unos con otros, viene a nuestra memoria el recuerdo del gran batallador, Jesucristo nuestro Señor, el que se hizo víctima y fue víctima por nosotros, pero a su vez termina triunfando, Señor, por la resurrección. Gracias por entregar tu cuerpo a la muerte, porque nos reemplazaste a nosotros, Señor. Lo que nos correspondía a nosotros, sufrir el infierno eterno, Señor, lo llevaste tú. Te adoramos, Señor, por esta bendición tan grande. Y luego el Señor, esa misma noche, dice el apóstol Pablo, tomó la copa y levantó la copa en una señal de acuerdo y de paz, como lo hacían los reyes en su época, para decir: por esta sangre que he vierto, ustedes tienen la salvación. El pan representa la no condenación, pero la copa representa la salvación. El hecho de que pacta el Señor con nosotros y pacta con el Padre y le dice: esta sangre representa la salvación por la pura gracia. Entonces,
Tomen la copa con gratitud al Señor. Y te agradezco, Señor, por la bondad tuya. Es que no podemos decirlo, Señor. No sabemos cómo nuestras palabras salgan para decirte todo lo que significa. Significado tan tenaz de haber entregado tu sangre por nuestras vidas. La palabra de Dios dice que por la sangre de Jesucristo son limpiados nuestros pecados. Y al ser limpiados nuestros pecados, Señor, tenemos un nuevo pacto. El pacto, Señor, de la gracia, de la salvación. Muchas gracias, Señor. Y termina el apóstol Pablo diciendo en su epístola: así pues, toda la vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y recordamos entonces, por este evento de la muerte y el pacto de la sangre, que Él resucitó. Y terminamos como cada domingo y cada reunión que tenemos, recordando que Él vendrá por segunda vez, diciendo a una sola voz: Maranata. Que Cristo regrese. Para quienes están por primera vez, Maranata quiere decir: ven, Señor Jesús, pronto. Dios les bendiga. Bienvenidos.